COVID. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas tardes. Fátima, bueno, viendo con atención las recomendaciones del médico y que, claro, lógicamente te crea una sensación de seguridad del estar echando alcohol y desinfectando las superficies. Pero como aclaran, es una enfermedad de transmisión aérea, ¿no? Es muy difícil que te contagies porque pones la mano en una mesa, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con el segmento de hoy porque debido al avance de una nueva ola de contagios en Europa, varios países han retomado las restricciones para sus habitantes. Esta vez, los no vacunados son el principal objetivo de estas medidas, porque son precisamente los más afectados por este alarmante rebrote. Vamos a darle la primera nota. La nueva ola de coronavirus que golpea al continente europeo tiene como principales víctimas a los no vacunados. Un dato que tienen muy claro las autoridades, por lo que ya están diseñando restricciones exclusivas para esta población. Las autoridades austriacas son las más rigurosas hasta el momento, pues esta semana implementaron la orden de confinamiento para los cerca de 2 millones de residentes mayores de 12 años que no han recibido la pauta completa de inmunización contra la enfermedad. Hasta el 24 de noviembre, esta población solo podrá salir de su vivienda para hacer compras básicas, ir al médico, hacer ejercicio al aire libre o acudir a los centros de vacunación. Y quienes necesiten acudir a sus centros de trabajo deberán presentar una prueba PCR negativa cada 48 horas. Italia no se queda atrás, pues ahora es necesario mostrar el certificado de vacunación para trabajar e incluso para acceder a los medios de transporte públicos, incluidos los taxis. Similar medida se viene evaluando en Rusia y Alemania, dos de los países más afectados en esta nueva ola. El gobierno de Vladimir Putin pretende castigar a los no vacunados con la obligatoriedad del pase sanitario para acceder al transporte y lugares públicos. Y en Alemania estos tendrán la posibilidad de presentar un test negativo cada vez que quieran hacer uso del transporte público. Por su parte, Francia ha descartado un pronto confinamiento exclusivo para no vacunados. Sin embargo, ya adelantó el inicio de la campaña de terceras dosis en la población mayor de 50 años. En la acera contraria se encuentra Reino Unido, que pese a su situación epidemiológica no pretende acudir a ninguna restricción. Incluso se mantendrá el uso de mascarilla y distanciamiento social como medidas totalmente opcionales. Rolando, es casi como un espejo, ¿no? Y lo que hemos visto constantemente en la pandemia. Se hace en otros países donde el virus arrancó, donde también la vacuna llegó antes. Se ve situaciones que normalmente tendrían o se replicarían aquí con las dificultades, evidentemente, del control. Y aquí nuevamente está el tema de la vacunación, ¿no? El derecho propio que termina donde empieza el de la otra persona, con el control de esta vacunación completa. Así es, hay que tener en cuenta que esto se trata de una política de salubridad pública, de buscar el bien común de todas las personas. Lógicamente, cada uno es totalmente independiente y tiene total derecho de decir que no acepta una vacuna o de seguir por su cuenta, pero tenemos que tener en cuenta que eso también pone en peligro la vida de otras personas. No solamente pones en peligro tu vida, sino la vida de las personas que vas a visitar, de los familiares que puedes ir a ver, las personas que puedes contagiar en el trabajo o en el servicio de transporte, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la situación en Europa es particularmente alarmante porque ellos ya están a puertas de la llegada del invierno. Entonces puede coincidir este repunte de contagios de coronavirus encontrarse con un cúmulo de enfermedades respiratorias que se dan normalmente por las bajas temperaturas. Ahora, la situación de Italia, el Reino Unido, Alemania y Francia es bastante peculiar porque están registrando un aumento considerable de contagios y lo que ellos están buscando evitar a toda costa es un colapso del sistema hospitalario como ya lo tuvieron a inicios de la pandemia. O sea, ellos ya han pasado esta etapa. Entonces, lógicamente, están recurriendo a los certificados de vacunas para poder controlar el acceso de la gente a los espacios públicos, ¿no? El transporte público, en algunos casos, en las escuelas, los centros comerciales, los centros de diversión, los trabajos. Pero el caso más peculiar es el de Austria, porque ellos han llegado a registrar más de 14.000 contagios por día. Si bien es cierto, su cifra de muertes todavía es baja, pero la gran cantidad de contagios los hace ponerse en el escenario de un posible colapso de hospitales. Por eso es que ellos lo que están decretando es un confinamiento para las personas que no se han vacunado. Para todas las personas que no están vacunadas tienen restringida la salida o el acceso a ciertos
estos espacios justamente para evitar esto. Pero, de otro lado, el gobierno de Estados Unidos también tiene un plan para detener un poco el avance de la pandemia. El gobierno de Joe Biden planea financiar a los laboratorios de vacunas de su país para acelerar la fabricación y distribución de medicamentos anti-COVID. Esto con el fin de inocular al 70% de la población mundial. Obviamente, la meta es lograr la inmunidad de rebaño en la segunda mitad del año 2020. Vamos a verlo. 2022, perdón. Ante el desigual proceso de vacunación en el mundo, donde algunos países ni siquiera han vacunado con una dosis a su población más vulnerable, el gobierno de Estados Unidos tiene como objetivo que todas las personas accedan al inoculante anti-COVID para ponerle fin a la pandemia del coronavirus. Para lograrlo, la administración del presidente Joe Biden ofreció financiar a los laboratorios que fabrican el fármaco en la nación norteamericana. Mediante esta sociedad se espera tener una producción de 1.000 millones de dosis anuales a partir de la segunda mitad de 2022 para distribuir. Si se logra vacunar al 70% de la población, se obtendrá la esperada inmunidad global, una meta que por ahora se ve muy lejana debido a la falta de equidad en el reparto del medicamento, sobre todo en territorios más pobres como el continente africano, que apenas ha inoculado el 5% de sus habitantes. Según expertos, una sociedad entre el gobierno y las empresas que elaboran las vacunas sería beneficioso para todo el planeta. Sin embargo, Estados Unidos no ha contado detalles de cómo sería la negociación. Se desconoce si el gobierno federal pondrá el dinero restante para que los laboratorios generen ganancias o si es que las empresas aceptarán trabajar sin ganar utilidades. Hace unos meses, la farmacéutica Moderna señaló que no enviarán dosis a los países de bajos recursos, porque el desarrollo de su vacuna fue extremadamente costoso, pero podrían cambiar de opinión si el gobierno de Biden invierte en la capacidad de fabricación. Bueno, finalmente, después de tantos cuestionamientos y señalamientos a países de primer mundo, más desarrollados, sobre que habían acaparado la administración de las vacunas, se inicia, digamos, o se va a intensificar, según la nota, también la colaboración con países que necesitan todavía ampliar su vacunación. Rolando, ¿te parece que llega un poco tarde? ¿Es finalmente oportuno y necesario más allá de los cuestionamientos? Pues a creer que después de todos estos meses de pandemia, recién muchos países se están teniendo en cuenta que eso se trata de una estrategia global y no de una estrategia por cada país. Lo que está haciendo, lógicamente, Estados Unidos también tiene una doble lectura, podríamos decirlo. De alguna manera están tratando de inmunizar a los países más pobres, regalando vacunas, porque tienen un problema serio con la migración ilegal. Lógicamente, los países de Centroamérica, muchos habitantes de Centroamérica y parte de nuestra región entran diariamente, son miles de personas que entran diariamente a territorio estadounidense y no están vacunadas. Entonces, ellos están tratando también de protegerse de alguna manera. Lo mismo está ocurriendo en Europa. Hay una crisis migratoria muy seria desde el Medio Oriente y también tienen el mismo problema. Son países pobres que no han tenido acceso a vacunas y son miles de personas que entran todos los días, que no están vacunadas y lógicamente pueden estar enfermas y no solamente llevar coronavirus, sino otras enfermedades. Lo principal, como tú mencionabas también en tu comentario, es que no ha habido una equidad en la distribución de las vacunas. Los laboratorios, lógicamente, primaron el negocio y muchos países acapararon lotes de vacunas y dejaron a los demás países sin cantidades de vacunas. Tan es así que ahorita tienes muchos países que ni siquiera han podido terminar las primeras dosis, mientras hay otros países que ya están pensando en poner terceras dosis y haciendo planes para una vacunación anual. Exacto. Entonces hay un desequilibrio preocupante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto. Ahora, siguen llegando buenas noticias respecto al desarrollo de medicamentos, porque un grupo de científicos en China presentó la primera vacuna inhalable contra el coronavirus. Es un fármaco llamado Crown que se encuentra en la fase 2 de los ensayos clínicos y está siendo bien tolerada por los voluntarios. Vamos a ver. China ya tiene 2 vacunas contra el coronavirus, Sinopharm y Sinovac, y esta semana presentó el primer fármaco inhalable para combatir la COVID-19 en la 5ª Exposición Internacional de la Industria Sanitaria de Hainan. Bajo el nombre de Crown, el antígeno aún se encuentra en el ensayo clínico de fase 2, pero las autoridades sanitarias ya dieron luz verde para su uso de emergencia. Para administrar el medicamento de dosis única se requiere colocar la vacuna en un dispositivo al cual se le aprieta un botón para completar la nebulización. La persona debe respirar profundamente, inhalar las partículas atomizadas y aguantar la respiración durante 5 segundos. Todo el proceso apenas dura 20 segundos.
Su elaboración estuvo a cargo del equipo científico Shengwen y CanSino Biologics, quienes utilizaron el virus debilitado del resfriado común conocido como adenovirus tipo 5. De acuerdo con los especialistas, la vacuna está siendo bien tolerada por los voluntarios y crea la misma cantidad de anticuerpos de los que provee una dosis de la inyección intramuscular. La investigación empezó en septiembre del 2020 en el Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan, ciudad que fue el epicentro de la pandemia. Sin duda, este es un nuevo paso adelante en la lucha contra el coronavirus. La primera herramienta fueron los inoculantes, más tarde se desarrollaron las píldoras antivirales Merck y Pfizer, y ahora China pone a disposición la primera vacuna inhalable. Para los investigadores, la eficacia y rentabilidad de este medicamento en aerosol es tan significativo que debe evaluarse para futuros estudios. Bueno, esto llama mucho la atención a los que menos sabemos del tema médico. Rolando, yo te decía detrás de cámaras, si uno siempre asocia finalmente vacuna con jeringa, pero claro, me comentas que no es la primera vez en la que se da un uso diferente para poder administrar una vacuna. Claro, por ejemplo, a los bebés les ponen vacunas en gotas. Lógicamente, eso también, hay algunas vacunas que se aplican en gotas, hay otras que son inyectables, pero lo que se está buscando ahora, en este caso particular de la pandemia, es acelerar el proceso de vacunación y también que sea más fácil llevar vacunas a diferentes lugares. Recordarás que el año pasado, cuando salieron las vacunas de Pfizer, que necesitaban una temperatura especial, era muy complicado llevarlas a ciertos lugares donde no habían pues congeladoras pequeñas o portátiles para llevarlas a países pobres donde tal vez no había electricidad. Se puede prestarlas también incluso. Exacto. De parte de Entonces, esta vacuna inhalatoria, por ejemplo, solamente requiere de unos cuantos segundos. Es igual al dispositivo que utilizan las personas que sufren de los bronquios o de asma. Claro. Es una inhalación, aguantas la respiración 5 segundos y ya estás inmunizado. Es un proceso que puede demorar unos 20 segundos. O sea, cambian el dispositivo y ya está. Te pone la vacuna y se acabó. Ahora, lógicamente, esto complementa también el tratamiento del que hablamos la semana pasada del Molnupiravir del laboratorio Merck, por ejemplo, que ya hay un plan para poder empezar a distribuir estas pastillas, que si bien es cierto, no son una vacuna, pero es un tratamiento efectivo en la primera fase del tratamiento de coronavirus. Evita no solamente que se desarrolle un cuadro grave de la enfermedad, sino también disminuyas en un 50% las probabilidades de muerte en pacientes que tienen mucho porcentaje de peligro. Entonces, estos avances científicos son muy importantes para poder enfrentar lo que se va a venir en el siguiente año. Si es lo que todos queremos es que ahí haya una reapertura total, ¿no? Un equilibrio, poder reactivar la economía con tranquilidad, poder vivir tranquilos, porque a pesar de todo, y la vacuna como va avanzando, con la cantidad de personas que no están vacunadas y todavía la falta de un método que pueda ayudar a salvar vidas, digamos, con mayor seguridad, nos causa un temor en el día a día. Claro que sí, pero tenemos que tener confianza y seguridad de que hay científicos en todo el mundo trabajando para poder resolver esto, ¿no? Buenísimo, gracias Rolando, gracias como siempre por el hashtag COVID. Gracias.